Bueno, buenas noches, mi nombre es Alejandro Franco Quirós y en este video presentaré un recorrido histórico que explica los principales procesos económicos, sociales, políticos y religiosos que han acompañado el desarrollo de Colombia desde la Constitución de 1991 hasta el día de hoy. Más que una simple línea de tiempo, este video busca mostrar cómo cada transformación del país, sea grande o pequeña, ha terminado influyendo en nuestro territorio, en nuestras oportunidades y en nuestra forma de entender la vida en comunidad. Bueno, la Constitución del 91 es el punto de partida. En la década de los 90 marcó un punto de quiebre en la historia de Colombia. El país venía de años de crisis institucional, violencia política, desigualdad y un modelo estatal que muchos consideran agotado. En este contexto surgió el movimiento de la Séptima Papeleta, donde miles de estudiantes se movilizaron exigiendo una asamblea constituyente que modernizara el país. Este movimiento abrió la puerta para la creación de una nueva constitución más garantista, más humana y más enfocada en los derechos fundamentales, la participación ciudadana y la descentralización. La Constitución de 1991 no solo reorganizó el Estado, cambió la forma en que Colombia entendía la democracia, introdujo figuras como la tutela, el reconocimiento de minorías étnicas, la protección de los pueblos indígenas, la libertad religiosa y una visión amplia de los derechos sociales. Fue un antes y un después en la historia moderna del país. Bueno, a finales de los 90 y comienzos del siglo XXI surgió uno de los procesos más determinantes para el rumbo del país, el cual fue denominado como el Plan Colombia. Se trató de un acuerdo entre Colombia y Estados Unidos para combatir el narcotráfico, fortalecer las Fuerzas Armadas y recuperar territorios que durante décadas habían estado al control de grupos armados. Este plan produjo transformaciones profundas, cambió la capacidad operativa del Estado, impactó la inversión extranjera y la presencia institucional, reconfiguró la política de seguridad interna y la alianza con Estados Unidos. Aunque sus resultados siguen siendo objeto de debate, nadie duda de que marcó una época en la historia reciente. Bueno, la entrada al siglo XXI estuvo marcada por el recrudecimiento del conflicto armado. En respuesta surgió la política de seguridad democrática, cuyo objetivo era recuperar carreteras, municipios y zonas rurales que por años estuvieron bajo el dominio de grupos armados. Este periodo transformó la movilidad, permitió el regreso de actividades económicas en varias regiones y modificó profundamente la percepción de seguridad en el país. En medio de este contexto, una reforma constitucional permitió la reelección presidencial inmediata, lo que generó debates intensos sobre la separación de poderes, la independencia institucional y los riesgos para la democracia. Este cambio alteró la dinámica electoral y política durante la siguiente década. Entre 2010 y 2020, Colombia vivió un escenario político renovado. Surgieron nuevos movimientos, liderazgos alternativos y expresiones ciudadanas que retaron a los partidos tradicionales, se fortalecieron sectores progresistas, aparecieron, eh, aparecieron fuerzas independientes y la participación ciudadana aumentó especialmente entre jóvenes y comunidades que antes no tenían protagonismo. Y por supuesto, uno de los hitos más importantes, el proceso de paz con las FARC, firmado en 2016. Este acuerdo buscó cerrar más de 50 años de conflicto armado mediante justicia transicional, reincorporación de excombatientes, reparación a víctimas, transformación de territorios más golpeados por la guerra. Su implementación continúa hasta hoy y sigue generando tensiones, avances e impactos profundos en la vida de miles de comunidades. Bueno, en lo económico, la Constitución del 91 abrió la puerta para que Colombia profundizara en la apertura económica. Se redujeron aranceles, se fortaleció la integración global y se promovió la competencia entre empresas nacionales y extranjeras. Estos cambios transformaron la industria, modernización, comercio y el comercio y alteraron el mercado laboral. Durante el siglo XXI, Colombia firmó tratados de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá,
México, Chile, Corea del Sur y otros países estratégicos. Estos acuerdos buscaban ampliar mercados, atraer inversión y fortalecer sectores productivos, como la agricultura, los servicios financieros y las manufacturas. Sin embargo, también surgieron desafíos, competencia internacional más fuerte, presión sobre sectores agrícolas tradicionales, necesidad de modernización e innovación, desigualdades regionales más visibles. La economía colombiana ganó dinamismo, pero también se enfrentó a la necesidad de transformar su estructura productiva para competir globalmente. Bueno, en un contexto social, en el siglo XXI trajo una explosión de participación ciudadana, estudiantes, campesinos, comunidades indígenas, afrodescendientes, sindicatos, mujeres y jóvenes urbanos lideraron movilizaciones que exigían cambios en educación, trabajo, medio ambiente, seguridad y modelo económico. La propuesta social dejó de ser un evento aislado para convertirse en un instrumento legítimo de participación democrática. Esto se vio especialmente en los movimientos estudiantiles de 2011, el paro agrario de 2013, las marchas feministas, las movilizaciones juveniles de 2019 y el paro nacional del 2021. Bueno, en el 2020 llegó la pandemia, el COVID-19, un hecho que marcó profundamente a Colombia, incrementó la pobreza y el desempleo, frenó la educación presencial, afectó el sistema de salud, cambió la vida diaria de millones de personas, pero también aceleró la digitalización del comercio, el comercio virtual, el teletrabajo y nuevas formas de organización social. Bueno, Colombia sigue siendo un país mayoritariamente católico, pero en el siglo XXI mostró una importante diversificación religiosa. Hubo un crecimiento significativo de iglesias cristianas evangélicas, pentecostales y movimientos independientes. Estas nuevas expresiones religiosas empezaron a influir en debates públicos sobre educación, familia, políticas sociales, identidad cultural y participación política. Hoy la pluralidad religiosa es una de las características centrales de la sociedad colombiana, reflejando una cultura más diversa y menos homogénea. Bueno, para concluir, todos estos procesos políticos, económicos, sociales y religiosos no solo cambiaron al país, sino que también transformaron el propio territorio. En la economía local se sienten los efectos de la apertura económica, nuevos productos, nuevas empresas y más competencia. Las políticas de seguridad cambiaron la movilidad en municipios que antes vivían aislados por el conflicto. El proceso de paz transformó la relación entre las comunidades y el Estado y abrió conversaciones sobre memoria, territorio y reparación. La pandemia mostró fragilidad social, pero también la capacidad de adaptación, la creatividad y solidaridad comunitaria, y los cambios religiosos reflejan un país más plural, más diverso y con nuevas dinámicas espirituales. Bueno, en conclusión, el siglo XXI demuestra que Colombia es un país en constante transformación. Cada proceso, cada reforma y cada movimiento social aporta a la construcción de un territorio más participativo, más plural y sobre todo más consciente de su papel en la democracia. Bueno, eh, por aquí tenemos la bibliografía. Y para terminar, muchas gracias por el video y hasta luego, buenas noches.